Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener la defensa del trabajo final para optar al grado de licenciado en astronomía de Bruno Celis. Sus directores son José Benavides y Mario Abadi, y su tribunal va a ser Valeria Coenda, Eugenia Díaz y Hernán Muriel, suplente. La modalidad va a ser, primero Bruno nos va a presentar su trabajo, después vamos a dejar el espacio para que el tribunal haga sus preguntas y después vamos a dar la palabra si hay alguna pregunta de alguna persona de la audiencia. Adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Bruno Celis. Hoy estamos reunidos acá para presentarles lo que fue este trabajo que hicimos bajo la dirección de Mario Abadi y José Benavides acerca de, efectivamente, la formación y evolución de grupos compactos de galaxias en simulaciones cosmológicas hidrodinámicas, ¿no? Primero, y lo más importante, ¿no? La estructura de lo que va a ser esta charla. Les voy a comentar el objeto de estudio, ¿no? Qué es lo que sabemos de estos sistemas, va a ser nuestro ataque a nuestra mirada, qué es lo que nosotros podemos aportar, cuáles fueron nuestros resultados y al final unas breves conclusiones. Entonces, comencemos con qué son los grupos compactos de galaxias. Dicho brevemente, son sistemas aislados de pocas galaxias que se encuentran muy cerca entre sí, ¿no? En este caso les muestro una imagen del James Webb, del quinteto de Stefan, en donde vemos, ¿no?, 5 galaxias que están a distancias proyectadas del orden de lo que miden exactamente estas galaxias, ¿no? Entonces, estas regiones extremadamente densas de materia en el cielo, acá les muestro una imagen del sexteto de Seyfert, donde podemos encontrarle más o menos galaxias que aparentan estar muy cerca entre sí, y las dispersiones de velocidades del sistema medidas son relativamente bajas, ¿no?, del orden de 300 kilómetros por segundo. Entonces, una vez encontramos estos sistemas en el cielo, las preguntas que nos surgen naturalmente es cómo se formaron estos grupos compactos, desde hace cuánto tiempo estas galaxias parecen estar muy cerca entre sí, cuánto tiempo pueden durar como un sistema compacto, y además, si es que tenemos muchas galaxias que están muy cerca, ¿se fusionan muchas, todas entre ellas? ¿O cómo podemos explicar la existencia de estos sistemas? ¿No? Entonces, lo que sabe... Bueno, gracias. Como en la literatura encontramos distintos tipos de aproximaciones a las respuestas de estas preguntas, en donde tenemos trabajos observacionales, gente que utiliza distintos catálogos, los trabajos los más pioneros al respecto de caracterización e identificación de grupos compactos, como Rose en el 77, Hickson en el 82, y con relevamientos más modernos como el TUMAS, el SLOAN y diferentes data releases. Después, además de las observaciones y de este tipo de trabajos, tenemos la aproximación teórica, ¿no? A través de universos simulados, de simulaciones cosmológicas, podemos investigar, identificar y estudiar el análisis, la evolución de estos sistemas a través de, por ejemplo, estos catálogos sintéticos que intentan replicar lo máximo posible las observaciones, y cómo generamos nosotros galaxias en un universo simulado. Bueno, en este primer repaso que le estoy haciendo es a través de modelos semianalíticos de formación y evolución de galaxias aplicados a simulaciones cosmológicas. Entonces, dentro de esta categoría tenemos trabajos de diferentes modelos semianalíticos aplicados a simulaciones como la Millennium 1, 2, etcétera. Acá les dejo un par de referencias. Y además, en estas galaxias simuladas que encontramos de esta forma, también podemos aprovechar la información de las posiciones y velocidades tridimensionales. Nosotros en la simulación podemos tener mucho más datos del espacio real de estos objetos y podemos identificarlos a través de diferentes métodos de identificación. Acá les dejo algunos trabajos, Fagan y colaboradores, 2017, Vince y colaboradores. En breves voy a entrar más en detalle.
Por otro lado, otra forma de generar galaxias adentro de simulaciones, de universos simulados, es a través de los métodos hidrodinámicos, ¿no? Son otro tipo de simulaciones que tienen en cuenta la evolución de la materia bariónica al mismo tiempo que otras partículas que interactúan solo gravitacionalmente. Entonces, el estudio de grupos compactos en este tipo de simulaciones, en la literatura encontramos uno, que es el de Hartsuyker y Plöckinger, 2020, y que también recurre a generar un catálogo sintético de galaxias y después identificar grupos compactos ahí. Entonces, si ven, el espacio que queda por rellenar, y es a donde vamos a ir nosotros, es identificar grupos compactos sabiendo posiciones y velocidades tridimensionales, pero simulaciones cosmológicas hidrodinámicas. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Por lo menos en un principio observacionalmente de estos grupos, ¿cómo los identificamos? ¿Cómo los caracterizamos? ¿No? Voy a pararme brevemente en probablemente uno de los catálogos más famosos de grupos compactos de galaxias, que es el de Higgs de 1982, que después vamos a ver los problemas que tiene, pero identifica grupos compactos a través de 3 criterios fundamentales. Población, necesitamos para un grupo compacto 4 más galaxias de brillo similar, que brillo similar dice que su magnitud aparente no difiere en más de 3 magnitudes. Un criterio de aislamiento, un grupo compacto no puede ser una subestructura de un cúmulo, entonces en una primera aproximación lo que pide es esta distancia angular con la próxima galaxia más brillante, y después a lo que venimos y lo que nos compete, el criterio de compacticidad, que utiliza el brillo superficial del sistema, que, bueno, dado un corte arbitrario, en este caso, bueno, él utiliza en dada banda fotométrica un límite, ¿no? Precisamente, y este límite de brillo superficial tiene que ver con la luminosidad de las galaxias y con el tamaño del proyectado del grupo. Entonces, lo primero que pasa con este trabajo pionero, con estos primeros grupos compactos, es que tenemos efectos de proyección. El quinteto de Stefan, este hermoso que les mostré antes, resulta que consta de 4 galaxias, estas C, B, D y E, que están interactuando entre sí. Esta 92A, que realmente no está cerca de las otras galaxias, aparece, se alinea a lo largo de la línea de la visual, y por eso la consideramos dentro del sistema del grupo compacto, si bien no interactúa. Entonces, estudios posteriores, ya con análisis no solamente fotométricos, sino que espectroscópicos, miden la velocidad radial, o a lo largo de la línea de la visual, de estas galaxias, encuentran que estos grupos que tienen miembros que realmente no están interactuando con las otras galaxias, es un porcentaje significativo, entre un 30, un 80%, dependiendo de los criterios y dependiendo del tamaño de la muestra y dependiendo de los parámetros de cada autor, pero un porcentaje significativo. Entonces, teniendo en cuenta los grupos que están físicamente cerca, que ya cumplen este criterio de velocidad y que están realmente cerca entre ellos, sabemos que, bueno, lo que les comentaba en un principio, son grupos no tan numerosos, ¿no? No encontramos grupos de compactos de 20, 30 galaxias, son pocos, ¿no? Desde 3, 4, 5, 6, hasta 10, cada vez menos. Su dispersión de velocidades del sistema, ¿no? Es, bueno, acá les muestro la distribución de la dispersión de velocidades de muchos grupos compactos para muestras observacionales diferentes. En el histograma rojo tenemos el estudio de Son y colaboradores de 2015, utilizando datos del Data Release 12 del Sloan. En azul, con rayado, tenemos la muestra de cumple el criterio de velocidad de radial. Y en el histograma negro, al fondo, tenemos una muestra de Pompei y Iovino, 2012, Pompei y Iovino, trabajo de ellos, utilizando el DIPOS 2, ¿no? Entonces vemos que el grueso de estos grupos tiene menos de 400 kilómetros por segundo, si bien hay algunos casos que tienen mucha mayor dispersión de velocidades. Y después tenemos el tamaño físico. Yo acá le estoy dejando ejemplos de otros grupos compactos de Higgson identificados en su momento. El tamaño proyectado también es pequeño en el sentido de que entre más o menos siempre se mantienen por debajo de los 200 kiloparsecs. ¿Qué pasa aún así con
con estos grupos que cumplen el criterio de velocidad radial, todavía seguimos sufriendo los efectos de proyección. Estos grupos pueden estar elongados a lo largo de la línea de la visual. Es decir, si estoy viendo por poner un ejemplo ilustrativo, ¿no? Un cigarrillo de frente, estoy viendo a lo chico, pero realmente es mucho más estirado a lo largo de la línea de visual. Y acá en este trabajo de McConaughey y colaboradores, en 2008, utilizando modelos semianalíticos en simulaciones, encuentra que este es el caso para la grandísima mayoría de grupos compactos. Solamente, bueno, acá Mark 30, otros trabajos, por ejemplo, que acá cito, Díaz, Jiménez y Mammon, 2010, entre un 30 y un 40% de los grupos que cumplen todo lo que venimos pidiendo, además son compactos físicamente, que son la minoría. Entonces, para evitarnos, además, sufrir que están elongados a lo largo de la línea de la visual, podemos, como les mencionaba, utilizar las posiciones tridimensionales para la identificación de estos grupos, que sean físicamente densos, físicamente compactos. Acá les dejo algunos, hay muchísimo en la literatura, les dejo un par. Fargan y colaboradores estudian la historia de ensamblaje de la masa de estos grupos compactos y la compara contra grupos no compactos y contra grupos fósiles, diciendo que los grupos compactos se ensamblan mucho más tarde, mucho más recientemente. Vince y colaboradores, 2019, estudian la cantidad de galaxias que en algún momento vivieron dentro de un grupo compacto y estudia hasta muy, muy alto corrimiento al rojo. Díaz, Jiménez y colaboradores, en 2021, clasifican a estos sistemas según las vías de formación de los mismos, ¿no? Encontrando que la mayoría ensambla hace menos de 7.5 gigaños, 1.000 millones de años, entre varios otros que acá los quiero nombrar brevemente, Sanavaris y colaboradores 2019, que hace un exhaustivo análisis de las trayectorias en un universo simulado, y Taberni y colaboradores 2022, que compara distintos criterios de identificación, las propiedades, qué es lo que afecta en la identificación y caracterización de distintas formas de grupos compactos. El trabajo que les mencioné en simulaciones cosmológicas hidrodinámicas, de Hartsuger y Plöckinger, lo hace en las simulaciones Eagle, ¿no? Que son un tipo de simulación, y en este catálogo sintético vuelve a encontrar que la grandísima mayoría, más del 50%, no son físicamente densos, seguimos sufriendo estas de proyección, y además, dado la obtención de algunas muestras a distinto tiempo en la evolución cósmica, les mide su tiempo de coalescencia, que esto es un dato que después voy este tiempo de coalescencia yo tengo un grupo de 3, 4, 5 galaxias, ¿en qué tiempo todas ellas se fusionan en una sola? ¿En qué tiempo coalescen? ¿No? Y encuentra que sus grupos compactos, físicamente densos, lo hacen entre 2, 3 gigayears, por lo menos para diferentes muestras. Y ahora sí, el hueco que queda por rellenar y a lo que apuntamos nosotros es el análisis de grupos compactos en simulaciones cosmológicas hidrodinámicas utilizando las posiciones tridimensionales. Vamos a utilizar las Illustris TNG. Acá les muestro, este set de simulaciones viene en 3 tamaños de universo simulado. Y sus datos son públicos, podemos obtener las diferentes salidas de la simulación, los diferentes catálogos de galaxias, ya voy a entrar más en detalle. Y en un balance de tamaño y resolución vamos a utilizar la TNG 100. Lo que tiene de bueno estas simulaciones de vanguardia, ¿no? Es que, bueno, tenemos un universo, un volumen de universo simulado, es un cubo de 100 megaparsecs de lado, más o menos. Acá importante es la resolución en cuanto a las partículas bariónicas, que es de 10 a la 6 masas solares. Tenemos una resolución temporal entre salida de la simulación y salida de la simulación de 0.2 gigayears para las últimas salidas, las más cercanas al presente. Y la parte, ahí está, la parte de la física bariónica que tienen en cuenta este tipo de simulaciones, que es lo hidrodinámico, tiene en cuenta
el enfriamiento por radiación del gas, la formación de estrellas, el enriquecimiento químico del medio por evolución estelar, agujeros negros supermasivos. Bueno, acá una pequeña animación de cómo se forman, de un espacio, de un volumen simulado de Illustris, de cómo se van moviendo las partículas, teniendo en cuenta tanto las partículas de materia oscura necesarias para la gravedad y las partículas de gas y estrellas correspondientes a la materia bariónica. Entonces, ahora es donde se viene lo importante, ¿no? Los criterios de identificación. ¿A qué vamos a llamar grupos compactos de ahora en adelante por en este trabajo? Primero, queremos evitar las galaxias enanas, pidiendo este corte en masa estelar de 10 a la 9 masas solares, lo que permite además tener galaxias bien resueltas de más de 1000 partículas estelares. Acá les dejo una imagen de una galaxia de la simulación, tiene bastante forma, entonces vamos de vuelta, no nos interesan las galaxias enanas. Además, estamos viendo sistemas, grupos de galaxias, en donde las compañeras, o sea, todas las galaxias, en vez de pedir un brillo comparable, vamos a pedir una masa comparable, una masa similar. Particularmente que, dada la central de un grupo, las satélites tienen que tener más del 0.1 de la masa de la central, más del 10% de la masa de la central. Y esto es principalmente porque, por ejemplo, no nos interesa contar un grupo compacto como a la Vía Láctea y a sus satélites de menor masa, ¿no? En el caso ideal, hipotético, nos gustaría ver las vías lácteas, ¿no?, cerca en el espacio. Entonces, este criterio tiene ese sentido. Además, acá es donde entra la parte de las posiciones tridimensionales. El TNG, y en su disposición de datos públicos, también ofrece un catálogo de halos, de grupos, obtenidos al correr un algoritmo de percolación Friends of Friends. Entonces, nosotros nos vamos a fijar en estos grupos que ya han sido identificados. Todas las galaxias de un grupo compacto tienen que ser identificadas dentro del mismo grupo FOF. Y además, vamos a pedir un criterio de población de 4 más galaxias. Acá les muestro, tenemos 4 galaxias de más de 10 a la 9, con masas similares, identificadas dentro del mismo FOF en una proyección. Entonces, a partir de eso, nos queda nuestro último criterio, que es el criterio de compacticidad. Vamos a medir el brillo superficial de estos grupos en 3 proyecciones, en 3 direcciones ortogonales, como que vamos a encajonar al grupo, vamos a promediar su brillo superficial en cada una de estas direcciones, y si cumplen están en este rango de brillo menor a 26.33 magnitudes arcosegundo cuadrado, que es extraído a partir del trabajo de Taberna y colaboradores 2016, en el sentido de que vamos a utilizar datos análogos a lo que sería la banda R del eslogan. Entonces, ¿qué obtenemos? Grupos de este estilo. Tenemos las 3 direcciones ortogonales, XY, XZ y Z, y tenemos 4 o más galaxias, en este caso 4, de masa similar que están dentro del mismo grupo FOF y no son enanas, ¿no? En este caso vemos que tenemos estas 4 galaxias contenidas en regiones pequeñas, en las 3 direcciones. Son grupos físicamente densos. Perdón por el cambio de contraste. Y este brillo superficial, vamos a comparar manzanas con manzanas, en el sentido de que todos aquellos grupos de 4 más galaxias de masa similar, a todos esos les vamos a medir el brillo superficial. Y esto es lo que obtenemos: la compacticidad o este brillo superficial en las 3 direcciones contra la masa estelar total del grupo, la suma de la masa estelar de los miembros. El límite de 26.33 que dijimos que íbamos a utilizar, y por debajo acá tenemos lo identificado, que son los grupos compactos. Arriba estarían efectivamente los grupos no compactos, y esta distribución del mu que sirve, ¿no?, nos da un indicio de que no se ve una clara bimodalidad en la distribución del brillo superficial, por lo que nos estamos quedando con el 10% más compacto, de alguna forma. No es que estamos viendo alguna población diferente. El criterio en este caso se vuelve casi arbitrario, ese valor límite,
en el sentido de que si relajo un poco el criterio, tendría un poquito más de grupos, si lo hago más estricto, tendría un poquito menos de grupos, pero no es que estoy agarrando una población diferente de grupos de galaxias. Y en estos azules, que serían los grupos compactos, encontramos grupos de 4, en su grandísima mayoría, 5 o 7 miembros de masa similar, y a estos también no solamente le vamos a medir el brillo, sino que vamos a comparar su dispersión de velocidades, ¿no? La dispersión de velocidades del sistema en escala logarítmica. Acá les marqué los valores mínimos y máximos medidos para los grupos compactos, y también versus la masa estelar total. No, los puntos que espero que se noten, los puntos azules un poquito más grandes, son los grupos compactos, y vemos, así como no es una población diferente en cuanto a la distribución del brillo superficial, no aparecen segregados por dispersión de velocidades, están bien mezclados con los grupos no compactos. Y además, en cuanto al tamaño, y esto es casi un sanity check, que es, dado el tamaño, que es el tamaño promediado de las 3 direcciones que nos interesan, dado una masa estelar del grupo, nuestros grupos compactos van a ser los de menor tamaño, ¿no? Que esto podíamos ir anticipando por cómo calculamos el brillo superficial, dada una luminosidad, vamos a agarrar siempre las cosas de menor tamaño. Y entonces tenemos nuestra muestra de grupos compactos a Z0. Todo eso fue en la última salida de la simulación, perdón si no lo dije, eso fue a corrimiento del rojo 0. Nos interesa ahora, una de las preguntas que nos habíamos planteado es ¿qué fue de la vida de estos grupos? ¿Hace cuánto son compactos? ¿Cómo se conocieron estas galaxias? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser seguir la rama principal del árbol de fusiones de cada uno de estos miembros, y le vamos a medir el brillo superficial del sistema en cada una de las salidas de la simulación a tiempos pasados, para ver precisamente cuándo se volvieron compactos. Y esto es lo que obtenemos, ¿no? Cada curva, tenemos 15 curvas, una curva por grupo. De nuevo tenemos la compacticidad o el brillo superficial en función del tiempo cósmico, ¿no? Acá está el presente, por definición, todos los grupos tienen que estar por debajo del límite, porque así fueron elegidos, y todo lo otro sería su brillo superficial a tiempos anteriores. Además, vemos una clara tendencia, ¿no? Y es que parece que la mayoría de las líneas cruzan este límite muy cercanos al tiempo presente. Entonces, vamos a medir los tiempos de cruce, por el primer cruce con el valor límite, para decir cuándo un grupo se volvió compacto. Por ejemplo, esta línea cruza el valor límite acá, entonces suma un poroto al histograma. Esta cruza acá, suma al histograma. Entonces, lo que nos dice este histograma, ese tiempo de compactificación, si es que está dicho así, en qué momento se vuelven todos estos grupos, y marcado en líneas a trazos y puntos, la mediana. Es decir, ¿qué es lo que encontramos de todo esto? Si son compactos en el presente, si los identificamos como compactos en el presente, es porque lo son hace poco, y hace muy poco. Más de la mitad se compactó por primera vez hace menos de un gigayear. Vamos a esto, entendido qué es lo que queremos decir con estas curvas de compacticidad definidas. Me quiero parar en 3 ejemplos muy diferentes y muy particulares. Este grupo que se compactó por primera vez hace 7 gigayears. Este otro, bueno, que precisamente se hizo compacto y después quedó oscilando. Una vez ensamblado el grupo, se quedó oscilando alrededor de este valor casi arbitrario que pusimos de compacticidad. Este grupo que se compactó hace 2 gigayears, más o menos, que vemos un claro mínimo en la curva, que se mantiene compacto hasta Z0. Y este que parece que se compactó por primera vez ayer, la semana pasada, el mes pasado, en escalas cósmicas, ¿no? Pero recientemente compactado. Si los apilamos verticalmente, estas mismas curvas son los que veíamos apuntados con flechas anteriormente, y a la izquierda tenemos las trayectorias en alguna proyección, ¿no? Para entender una inspección visual de qué es lo que estamos viendo. Y si bien estos no son dan tanta información, las trayectorias, sí parece ser que las curvas vistas así verticalmente nos parecen estar contando la misma historia. Un grupo que se vuelve compacto, se ensambla y después se quedan orbitando de que su brillo superficial oscile precisamente una vez ensamblado.
Este segundo caso, que tiene este mínimo en su curva de compacticidad, es porque las galaxias ya tuvieron un punto, un encuentro cercano, y ahora están, una vez ensamblado el grupo, van a empezar a oscilar y a orbitar entre sí. Y este, que es si se compactó recientemente, es porque hay miembros que cayeron hace poco al grupo y se está ensamblando. Entonces, si vemos esto, comparando el brillo superficial y estas curvas de compacticidad con las trayectorias, es natural la pregunta de qué estamos viendo, qué nos está diciendo la curva de compacticidad. El brillo superficial tiene que ver con la luminosidad y el tamaño. ¿Cuál es el que más está afectando en el cálculo? Entonces, para esta muestra de Z0, y ahora sí les marco las medianas de cada una de estas, la evolución de la luminosidad total de cada grupo, la evolución del tamaño de cada grupo y la evolución, que ya lo habíamos visto, la curva de compacticidad con la mediana marcada. No, vemos que la luminosidad cambia desde 11.3 a 11.1, 0.2 en el logaritmo. El tamaño cambia más, desde 2.8 a 2.1, y las pendientes parecen ser similares en cuanto al brillo superficial. Cuando hablamos de compacticidad y la evolución de compacticidad, está muy fuertemente ligada a la evolución del tamaño del grupo. O por lo menos esto es lo que podemos ver con estos gráficos. Entonces, una vez entendida la historia pasada y analizamos la historia pasada de estos grupos, nos interesa saber qué les pasaría si los seguimos evolucionando hacia adelante en el tiempo, la evolución futura. Para ello, lo que vamos a hacer es ir, como el tiempo llega hasta el presente, vamos a ir a buscar grupos compactos en el pasado, a tiempos anteriores, y a eso los vamos a ver qué les pasó a lo largo de la evolución hasta hoy, hasta Z0. Lo que vamos a hacer para esto va a ser aplicar los mismos criterios, los mismos que yo les nombré y les enumeré anteriormente, para cada salida de la simulación hasta un corrimiento al rojo de 0.2 más o menos, ¿no? Que esto es lo que les quiero mostrar acá. Esta es abundancia, la densidad numérica de estas agrupaciones en función de corrimiento al rojo para la derecha o, al revés, tiempo cósmico para la izquierda. Cada punto rojo, que son nuestros datos, lo que nosotros obtuvimos, lo que nosotros medimos, es cada punto es una salida de la simulación. Y lo comparamos directamente contra los datos de Sony y colaboradores, utilizando el Sloan y ya corregidos por completitud, además de sus barras de error. Y contra el otro trabajo que utiliza las simulaciones cosmológicas hidrodinámicas, que es de Harflicker y Plotkinger con Eagle, ¿no? Entonces encontramos que estos grupos identificados, esta forma de identificar grupos compactos, es consistente con tanto las observaciones como otros trabajos con catálogos sintéticos. Y no nos interesa estudiar una por una cada grupo compacto identificado en cada salida de la simulación. Vamos además de la de Z0, que esta fue la que ya estudiamos, vamos a analizar más exhaustivamente otras 3 muestras, la correspondiente al corrimiento del rojo Z.06, a la de Z.14 y la de Z.23, que si bien casi suena caprichoso, en realidad lo que le estamos dando es entre muestra y muestra, haciendo un muestreo temporal de un Gigayer, para que cada muestra tenga un tiempo diferente de evolución. Y las vamos a seguir hasta el presente y además de paso analizarles también qué pasó hacia atrás en el tiempo. Obtenemos de la muestra esta 14 grupos compactos, 15 y 23 que tiene que ver con su densidad numérica. De vuelta, a modo de sanity check, le medimos estos grupos identificados a otros tiempos cósmicos en el pasado, cuántas galaxias poseen, cuál es su población, cuál es su población de velocidades del sistema y cuál es su tamaño. Encontramos valores consistentes. Acá les muestro un grupo de 4 galaxias que cumple todos nuestros requisitos, pero identificado esta imagen a Z14. Es consistente con lo que encontramos con nuestros propios grupos de Z0. Y vamos a repetir el análisis, ¿no? Le vamos a calcular el brillo superficial hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Y obtenemos, en este caso no les voy a mostrar todas y cada una de las curvas de compacticidad de los grupos, pero sí las medianas, acá va a ser lo importante. Este es el tiempo de identificación, en este caso de esta muestra, por eso todas las curvas tienen que estar por debajo del límite, por definición. Vemos, hay algunas que terminan por encima, hay otras que terminan mucho más abajo, esto en el sentido de que
aumenta o disminuye su tamaño, ¿no? Pero lo importante de todo esto es nuevamente el histograma. La mediana nos dice que si son compactos a este tiempo de identificación es porque lo son desde hace muy poco, ¿no? Hace menos de 1 GHz de diferencia entre que más del 50% se compacta y los identifico. Continuamos con la próxima muestra. Esta muestra de Z.14, de vuelta tienen que estar todos por debajo al momento de identificación, por definición. Y nuevamente la mediana de estos tiempos en que nos dice si son compactos al momento de identificación es porque lo son hace poco y nos vuelven a contar lo mismo. La mediana vemos que alcanza un valor mínimo y después, como parecían contarnos los grupos de Z0, oscilando alrededor de este valor de 26.33, elegido para el criterio. Y también vemos algunas curvas muy tenuamente que terminan por encima, otras que parecen quebrarse, que no son tan suaves, otras que terminan por debajo. Eso lo vamos a ver a continuación. Y la última muestra, más vieja, si me permiten decirle así, la de Z.23, que son más grupos, hay una mayor dispersión en la distribución de tiempos de compactificación. Y también la mediana, si bien no es menor a 1 GHz, queda más o menos por ahí, nos está contando lo mismo. Si son compactos al momento de identificación, por lo menos hasta ahí, es porque lo son relativamente hasta hace poco. Entonces, acá las dejo, las 4 muestras que nosotros estudiamos, las de Z0, .6, .14, .23, y si contamos a todos los grupos, no vuelven a decir lo mismo, lo que ya lo intuíamos, más del 50% de los grupos compactos se compactan menos de 1 GHz antes de su identificación. Ok, ¿no? Entonces si parecen tener todas la misma forma y parecen todas estar contándonos lo mismo, las juntemos, ¿no? Las apilemos una encima de la otra según el tiempo en el que cruzan este valor de 26.33. Las 4 medianas y las ponemos a un tiempo normalizado, ¿no? Que es la compactificación del 50% de la muestra. Todas tienen que coincidir en el 0,26.33 y este gráfico es uno de los que más me gusta, yo creo que el mejor de todo este trabajo, que todas parecen decirnos lo mismo. Las 4 muestras se comportan casi idénticamente. En región sombreada están el 25 y 75% a modo de cuantificar la dispersión de estas curvas. Todas, antes de ser compactas, nunca lo he tenido, en su mayoría, ¿no? Estadísticamente hablando. Y casi con los dedos marcándolos, este mínimo que alcanzan las curvas ocurre dentro de 1, 2 GHz una vez compactado el grupo. La azul, la de Z0, no tuvo tanto tiempo para evolucionar, pero las otras 3 sí llegaron hasta ese instante y tuvieron, por lo menos su mediana tuvo este mínimo. Este instante en el que, todo este intervalo en el que se puede considerar compacto por debajo de 26.33 magnitudes de arco segundo cuadrado, dura aproximadamente 2-3 GHz, obviamente teniendo en cuenta la dispersión. Entonces, después de este tiempo en el que se ensamblan estos grupos, van a quedar nuevamente oscilando alrededor de este valor. Y algo muy importante, ¿no? Que es precisamente la dispersión que tienen que nos muestran estas zonas sombreadas, en donde pasado 1 GHz, una vez compactado el grupo, resulta que es bastante grande en el sentido de que la diferencia entre, en este caso, el 25 y el 75%, es más de una magnitud de arco segundo cuadrado. Lo que nos dice, lo que nos da un indicio de que son grupos que, si bien cumplen nuestros criterios al momento de identificación, tienen historias, nos cuentan historias muy diferentes. Su historia evolutiva, sus caminos evolutivos varían. Les voy a mostrar algunos ejemplos individuales, particularmente este que fue identificado a .06, que lo que vemos fue compacto justo en el momento en el que nosotros buscamos nuestra muestra, no lo había sido nunca antes y por lo que parece, hasta el presente no lo volvió a hacer. Y a la izquierda, bueno, son las trayectorias. Después tenemos este otro tipo de grupos que, particularmente, yo lo marqué acá como Z.14, pero también en la muestra de Z.23
3 y también aparece en la muestra de Z.6, pero no aparece en la del presente. Y fue compacto, o duró en este rango de brillo superficial que nosotros pedimos durante más de 2 GHz. ¿No? Acá les dejo el GIF de lo que hacen estas galaxias en el box, ¿no? Son 4, se fusionan una, vamos a entrar más en detalle a continuación. Este que fue identificado a Z.23, lo identificamos como de vuelta, una vez ensamblado, estas galaxias van a empezar a orbitar. Vemos que se quiebra un poco la curva, eso es porque ocurre una fusión, nuevamente, después voy a entrar un poquito más en detalle. Y que me encantó, fue identificado a Z.3, eran 4 galaxias, y este es el único que se termina fusionando todas sus galaxias en una sola, ¿no? Acá les muestro la peliculita, 4 galaxias, como parece que fueran 2 pares de galaxias que se están encontrando, se van fusionando entre sí hasta quedar una sola a tiempo presente. Entonces, ¿qué fue de la vida de estas galaxias? De estos grupos, perdón. Si analizamos muestra a muestra, teniendo en cuenta cuánto tiempo tuvieron para evolucionar, en este caso, la de identificada a Z.06, me van a tener que disculpar por el gusto artístico, pero era una o la otra, tuvieron 1 GHz para evolucionar y menos de la mitad, lo que está diciendo esto, ¿no? Este gráfico nos está mostrando qué porcentaje cumple qué criterios a tiempo presente, ¿no? Entonces, ¿qué grupos identificados a Z.06 vuelven a ser compactos ahora, en el presente? Menos de la mitad. ¿Por qué? Bueno, esto es lo que nos dicen las otras 3 barras, hay una casi que la culpa se la distribuyen más o menos entre la compacticidad y la población. Esto ya lo vimos con las curvas de compacticidad de antes, así que no le voy a hacer mucho detalle. Sí ocurre que la mayoría se mantiene aislado, ¿no? Eso no es que... ¿Qué quiere decir que se han mantenido aislados? Que no han caído a un cúmulo cercano o que no han acretado una nueva galaxia masiva. Y otro porcentaje, si bien un poquito más del 25%, ¿no? El complemento de esto, ha sufrido alguna fusión para que el grupo deje de ser de 4 miembros y sea de 3. ¿Qué pasa con la otra muestra? Bueno, el porcentaje cae completamente por debajo del 10% de grupos compactos identificados a Z.14, se mantienen como tal a Z0. ¿Por qué? Nuevamente, bueno, en este caso es mucho más evidente que es culpa de que han ocurrido fusiones entre miembros. Este criterio de población lo cumple menos de la mitad y es precisamente porque dejan de ser grupos de 4, 5, 6, sino que menos de 4. No cumple nuestro criterio de población, no vuelven a ser identificados como grupo compacto. Y vemos que, si bien más de la mitad se mantiene aislado, hay un porcentaje significativo que no. Y por otro lado, la muestra más vieja, que ha tenido hasta 3 GHz de tiempo cósmico para evolucionar, menos del 5% vuelven a ser grupo compacto. Y ahora sí es totalmente, casi en su totalidad, culpa de que han ocurrido fusiones entre galaxias. Si bien, nuevamente, más de la mitad cumple aislamiento, hay un porcentaje significativo que o acretó una nueva galaxia o cayó a un cúmulo cercano. Acá está la full picture, ¿no? Toda la figura entera. En este caso, esta compacticidad que vemos que oscilan los valores, no parece tener mucho sentido cronológico, lo habíamos visto con las curvas de las medianas. Los valores, una vez ensamblados los grupos, se van a mantener oscilando debido a que ya están ligados y van a estar orbitando entre sí. El aislamiento es siempre y en todo momento el que más del 50% lo cumple, se mantiene cumpliéndolo. Esto es más evidente para la muestra de Z.06, pero si bien en los otros 2 casos hay un 30-40% que no se mantiene aislado. O sea, tampoco es poco significativo. Y a modo de discusión, ¿qué tengo? Voy re bien de tiempo. A modo de discusión, es algo que quería comentar, más no tanto como resultado, sino que como una curiosidad, ¿qué pasa con estos grupos que han tenido más tiempo para evolucionar?
Esta barrita pequeña significa que han ocurrido muchas fusiones, perdón por ser reiterativo, pero también nos dice que en esta gran cantidad de fusiones, los grupos tienen que haber terminado como tripletes, dobletes o una única galaxia. Pero encontramos que solamente uno termina como una sola galaxia. Y es más aún, no hay ninguno que termine como un doblete de galaxias. O sea, que los grupos que no cumplen población, en realidad terminan siendo tripletes. Ese tiempo de coalescencia que queremos medir, en este caso solamente es medible para un único grupo de toda la muestra, de todas las 4 muestras que hemos identificado. Acá se los muestro, si es que se puede ver, estas 4 galaxias que veíamos que se iban fusionando de a pares, acá están a su momento de identificación, las 4 señaladas con flechas. Si le damos 3 GHz para evolucionar, terminan en una única galaxia, masiva y más aún aislada, pero muy aislada. Estos puntos poco brillantes que tiene alrededor, esta subestructura que tiene alrededor, son satélites de menos de 1% de la masa de la galaxia central, ¿no? Lo que nos está diciendo que puede ser un potencial candidato a grupo fósil, si bien no es a lo que apuntamos en este trabajo, pero queda ahí para quizás un futuro análisis. Y no solamente eso, sino que este grupo, identificado a Z.23, es el único grupo compacto que coalesce, que todas sus galaxias se vuelven una. Nos quisimos preguntar si es que había más grupos que no estábamos viendo, que eran no compactos, de ese mismo tiempo, que les pasó lo mismo. Resulta que no, que este es el único grupo compacto o no, que se fusionan todas sus galaxias. Entonces, ¿no? Esto lo que nos quiere decir es que este tiempo de coalescencia en que se fusionan todas sus galaxias tiene que ser estadísticamente, en este caso es solamente a uno lo que le pasa, entonces tiene que ser mayor a los 3 GHz que le dimos tiempo para evolucionar, ¿no? Esto en comparación al trabajo o a los resultados reportados por Hartzucker y Plöckenger, que reportaban que sus grupos coalescían, ¿no? Se fusionaban todos en una, entre 2 y 3 GHz. Teniendo en cuenta, ¿no? Eso es obvio, nosotros pedimos grupos de 4 galaxias y ellos desde 3 galaxias hacia arriba. Así que por eso esto es casi una curiosidad, necesita mucho más análisis para poder decir algo. Entonces, la conclusión, ¿no? ¿Qué quiero que se lleven y qué espero que hayan aprendido de todo esto de este resumen del trabajo de un año que hemos estado haciendo? Y es que los grupos compactos son una configuración transitoria de grupos de galaxias. Un grupo es compacto ahora, lo identifico compacto, por lo menos en estas simulaciones hidrodinámicas lo son hace poco. Y además van a durar poco tiempo como un grupo compacto, dado la naturaleza de los criterios. Son sistemas, nosotros lo veíamos en estas barritas que yo les mostré, que se cumple mucho aislamiento y poco población, en sentido estadístico. Y esto nos dice que son grupos cuyas galaxias, sus tiempos característicos de interacción y de fusión entre galaxias, son mucho más cortos que en los que caen acúmulos o aparecen nuevas galaxias al sistema, acretan nuevas galaxias masivas. Entonces son un excelente ambiente, ¿no? Un excelente ambiente para estudiar el efecto de la interacción entre galaxias en la evolución de las mismas, por lo menos en un universo de cosmología lambda cold dark matter, de materia oscura fría con constante cosmológica, como en las que se basan las Illustris TNG. Y por último, esta abundancia de estos sistemas, ¿por qué existen tantos a lo largo, bueno, no tantos, por qué existen los que son a lo largo de la evolución cósmica? Tiene que ver con eso, ¿no? Que son galaxias, ya sea de a pares, tripletes a los que acretan una cuarta, perdón, o lo que sea, o son un encuentro cercano de galaxias de masa comparable, ¿no? Lo que nos dice que son un escalón, si se puede decir de alguna forma, en esta constante formación de estructuras cada vez más masivas en una formación, en un paradigma cosmológico cuya formación de estructuras procede de manera jerárquica. Entonces, acá les dejo las referencias citadas a lo largo de toda esta presentación
y muchas gracias por su atención. Gracias, Bruno. ¿Preguntas del tribunal? No tienen preguntas. Ok. Aquí en esta última parte de la coalescencia, vos tenés a Z23.23 que identificaste, encontrás uno de ellos que termina en una sola galaxia, que es un 5% de tu muestra, ¿no? Uno de 23, sí. Esto, bueno, yo te comentaba que ya me parecía como sorprendente que lo hayas encontrado porque solo estás viendo desde el punto 23 hasta ahora. Tal vez, ni siquiera es una pregunta, es más, a escucharme a mí misma. Que vos mencionaste acá los grupos fósiles. De los grupos fósiles, de la evolución y demás, se encontró estadísticamente que ellos se formaron más o menos en Z1 para hoy terminar como un galaxión bastante aislado. Como que no le diste la posibilidad de encontrar, ¿no?, todos los otros y solo te quedaste hasta punto 23 para buscarlos. Como que lograr formar una galaxia muy masiva aislada es como esperable que necesite mucho más tiempo que este pedacito que estás mirando, ¿no? Igualmente, yo ya te dije, me pareció como sorprendente que sí lo puedas haber encontrado justamente por eso, ¿no? Bueno, gracias. No, es precisamente eso. Nos quedó como un dato curioso de que de estas muestras haya pasado esto, ¿no? Lo mismo, esa curva de compacticidad de la nada va a valores de brillos muy altos. ¿Qué le pasó a este grupo? Bueno, resulta que era un único que se volvió toda una galaxia. Sí, nos quedó como dato curioso y posible fuente para un trabajo futuro. Bruno, justamente de esa, ¿te acordás la masa? ¿Masa? Sí. No. No. Bueno, de la masa, perdón, no me acuerdo. Sé que cumple, que todas son de más de 10 a la 9, pero... Claro. La masa final de la galaxia, 10 a la 12. Tremendo. Uh-huh. Estaría súper lindo mirarla un poco y verla, por ejemplo, si mirando la imagen te das cuenta en su morfología de que no está relajada o que todavía tiene vestigios. Me parece que sí, porque ya la sospecha uno, ¿no? Ahí, de que tenés que ver los rastros de la fusión, ¿no es cierto? Bueno, la última fusión... Como dice Eugenia, ha ocurrido particularmente pasó hace tan poquito que todavía lo debemos estar viendo, ¿no? Claro. No, bueno, esta sí, me encargué de revisarle no solamente la central, la masa de la central, sino que sus satélites, esto que decía, si la central es de 10 a la 12, y estas no tienen ninguna compañera de más de 10 a la 10. O sea, es esa central y satélites muy chiquitos a su alrededor. La última fusión que ocurre en este grupo ocurre muy cerca de Z0, la verdad que no profundicé mucho en el estudio, en el camino que recorrieron estas galaxias hasta fusionarse todas. Bien. Como el tribunal no tiene más preguntas, abrimos las preguntas para el público. Muy buena la charla, Bruno. Una pregunta, primero un comentario y después una pregunta, tal vez no tenés la respuesta. El comentario es, terminaste encontrando que muchos de los compactos que identificaste a un Z un poquito más alto terminaron siendo compactos aunque hayan perdido alguna galaxia. Por ejemplo, dijiste que había muchos tripletes que sobrevivieron a todo eso. Mi sensación es que son tan interesantes como los grupos de 4 en Z0. Si tenés todos esos grupos que son verdaderamente chiquitos y que les pasó todo eso a lo largo del tiempo, en Z0 son tan interesantes como los de 4. Entiendo la motivación del 4 a los Hickson,
pero los de 3 también están buenos. Entonces, con el diario del lunes te puedes dar cuenta que podrías agregar todos esos también en tu análisis y decir, estos también son interesantes. Por más que hayan perdido una galaxia, por más que no tengan el estricto número de 4 galaxias Z0, son lindos también. Y la otra pregunta, no sé si pudiste seguir en el trabajo, qué tipo de galaxias son las que pertenecen al compacto. Por ejemplo, ¿podés saber si las galaxias que son miembros del compacto en algún momento han perdido su halo de dark matter? Es decir, se transformaron en huérfana. Que nosotros estudiamos eso, no, sí se puede saber, o sea, son los datos públicos que dispone TNG, pero en cuanto a parámetros como el M200 o cuál es la materia oscura asociada a cada uno de estos miembros a lo largo de su evolución, no tengo el dato como para respondértelo. Por eso, Y los de 3, perdón, que me decías, nos ocurrió, o sea, era el 4 en el sentido de, bueno, están los pares, están los tripletes, bueno, trabajemos de los 4 en adelante. Una muestra, o sea, vio que son muestras de entre 15 y 20 grupos que los podemos estudiar, inspeccionar uno por uno en profundidad, como para entender qué es lo que les pasó a estas trayectorias, este brillo, seguir el árbol principal del árbol la rama principal del árbol de fusiones, y quizás teniendo en cuenta los de 3, se nos iba muy numerosa la muestra de tamaño quizás más grande y no darle el tan cuidado que necesitan para su estudio. Quizás nace de más por eso, pero sí es cierto que en los trabajos más modernos, los grupos compactos son desde 3 miembros en adelante. ¿Alguna otra pregunta? No sé si ninguna. Me parecerían raros, son... Puede ser que no lo he perdido mucho porque la manera en la que están creados estos compactos asegura bastante la aislación. Porque estás pidiendo que estén todos dentro de un halo, que estás asegurando de que ese halo, la mayoría de veces, no se van a meter dentro de otro, que por ahí eso es lo que puede hacer que las galaxias miembros empiecen a perder más fácil bueno, sí, capaz que sí, pero por la duda, si lo habían visto, era una curiosidad, a ver si había algunas que se habían transformado. Felicitaciones, muy linda la presentación. Creo que el Mario se tiene que sentir orgulloso que los labels se leían y que había un solo plot por slide. Super logro. Solo una pregunta de curiosidad, digamos. ¿Las ubicaciones sobre densidades de estas cosas, de este grupo compacto, tiene alguna preferencia tipo, imagino como este criterio de aislación, vos no esperás encontrar esto cerca de estructuras cerca de cúmulos y eso, pero si vos livias un poco eso, ¿podría ser un mecanismo posible para formar galaxias de gran tamaño o de gran? Porque dijiste terminan con diario 12 y son 4 o 5 galaxias. Bueno, ese análisis de la historia de ensamblaje, de la masa de estas cosas, bueno, es uno de los trabajos que por ahí cité en las referencias, que está de Fargan en modelos seminalíticos aplicados a las simulaciones. Si bien esto de los hidrodinámicas no hay, y estaría bueno hacerlo, pero la ANTO tiene un trabajo en donde compara que los grupos compactos no sean sobredensidades dentro de sobredensidades, sino que estén fuertemente aislados y precisamente evitar ese tipo de confusión. En este caso, nosotros le creímos al identificador FOF que dispone TNG y de ahí para adelante. Muchas gracias. Escucha. Bueno, mencionaste eso del criterio de social rojo, slow de 26 magnitudes por grado al cuadrado, por segundo cuadrado creo que es. ¿Viste si cambiando eso puede tener algún efecto sobre tus resultados? Bueno, con esto lo que les mostraba cuando caractericé la muestra de Z0 es que, a ver si lo encuentro.
ahí, ponele, esto, es que el criterio este se vuelve, dado la distribución del brillo superficial promediado en estas tres direcciones de todos los grupos, se vuelve bastante arbitrario. O sea, si yo en vez de 26.33 pido 26.5, voy a obtener más grupos. Si lo pido 26, y me voy a quedar con menos grupos. Y lo que esperamos, o si ahora ya habiendo estudiado bastante la evolución temporal de estos grupos, no debería cambiar mucho el resultado. Precisamente porque no son una población distinta de grupos, por lo menos que nosotros identificamos. No es que se comportan distintos, son grupos de galaxias que resulta que en su primer encuentro cercano nosotros las identificamos y cumplen nuestros criterios de compacticidad. Pero está todo bastante relacionado a esto de que cuando se ensamblan, cuando empiezan a pertenecer se identifican dentro del mismo FOF, cómo interactúan las galaxias entre sí, estando o no en una configuración compacta. Digo, son momentos muy breves en los que nosotros los identificamos, pero son grupos de galaxias. O sea, no tomar más o menos va a depender el cambio del brillo, del mu este. Bruno. Con respecto al criterio de aislamiento, vos solo usaste que las galaxias miembros debían estar en el mismo grupo. Sí. ¿Qué sobredensidad usaron para identificar ese FOF? ¿La clásica, digamos? La clásica, de vuelta, lo que dispone del catálogo de TNG, y además, en esto hizo bastante hincapié José, nos aseguramos de que no haya otra galaxia de masa comparable dentro de 1 megaparsec, en una esfera de 1 megaparsec alrededor de estos grupos, ¿no? Ese es el primer... Y otra pregunta, ¿usaste el mismo criterio de identificación para identificar a Redshift 0 y a diferentes Redshift? Correcto. ¿Cuántos grupos compactos identificaste más o menos en cada Redshift? Bueno, no, a ver, si lo tengo por acá. Primero, fuimos hasta punto 2, hasta Redshift punto 2 más o menos, por el tema de la comparación contra otros trabajos observacionales más que nada, y dada la abundancia, en cada caso, lo tengo acá marcado, 15 a Z0, 14 a punto 6, 15 a punto 14 y 23 a punto 23. Ese es el número. ¿Alguna otra pregunta? Seguro que no entendí algo. Pero ahí se ve como que hacia atrás en el tiempo los grupos compactos, una tendencia muy suavecita, son cada vez más, digamos. Por un tema de los criterios fijos en el tiempo. Yo pido un brillo superficial de 26 o menos, y pido ese mismo brillo superficial para cosas que están más atrás en el tiempo, tengo en general, todos los grupos van a empezar a caer van a cumplir esa condición, ¿no? Si yo no cambio la compacticidad, o este límite de compacticidad en el tiempo, todos los grupos, por ejemplo, desde Z1 o antes, todos los grupos van a ser compactos, porque van a estar tamaños en un universo más chiquito, todo va a estar más cerca. Entonces, que crezca tiene sentido por el mismo, bueno, que en este caso que disminuya en el tiempo, tiene más que ver con la evolución del universo, más que con alguna propiedad específica de estos grupos. Bueno, le doy la palabra al tribunal, si ya ha hablado, si tiene alguna evaluación o algo. Si tienen que considerarlo. Bueno, sí, nosotros ya nos juntamos con Bruno previamente y lo bombardeamos a preguntas, así que también acá por eso no valía la pena volver a preguntarle, porque además en su presentación él fue respondiendo a muchas de las dudas que habían quedado en esa reunión. Así que bueno, creo que no tenemos nada más que decir que felicitar al flamante licenciado.
si me permiten, más extenso de lo que ya fui, no quiero ser, pero unas breves palabras primero de agradecimiento a todos los aquí presentes por escucharme en este ratito. Hablar qué sé yo, ¿no? En esto de este más fin del camino, pero más que nada principio de lo que se viene, que también es lindo. Recordar qué difícil que va a ser esto. Recordar esos primeros momentos en donde uno llega por primera vez del pueblo, llega por primera vez a la universidad con las ganas y con esa incertidumbre de qué va a ser todo este camino. Acordarme principalmente de los que me acompañaron, no solamente académicamente, sino que en estos momentos en donde uno no quiere saber nada con las cuentitas, tiene ganas de jugar a la pelota o de, qué sé yo, juntarnos a ver carreras de Fórmula 1 a las 3 de la mañana. Compartir unos mates, desahogarse, tanto en las buenas como en las malas, como en los que están, como en los que ya no están. De vuelta, ya haber llegado a esta instancia, al observatorio, haber conocido gente tan linda, con la que se puede hablar no solamente de vuelta de astronomía, sino que de cualquier cosa, a quien hoy por hoy, si yo en algún momento quiero decir en mi vida que voy a aportar algo a la ciencia, a Mario, acá presente, a José, que también me ayuda en este camino, a mis compañeros de grupo que me han escuchado y bardeado todas las semanas, mostrándole plots totalmente, estos son los lindos, ni se imaginan la cantidad de feos que hay por ahí atrás. A toda la gente acá, los chicos también del observatorio, con los que también he reído y he compartido momentos en este último año más que nada. Es hermoso haber sido parte y haber elegido esta cosa, a quien más que nada se agradezco a mi familia, que sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Educarme, inculcarme estos valores del estudio y de que en el día a día te ayudan con cualquier pequeñez. Si no sabes cómo hacer un brownie, ahí está mi vieja para decirme cómo hacerlo. A mi hermana, que también ha estado en todos, a mí. Y nada más, esto ya está siendo largo. Muchísimas Grande, Bruno. José, Felicidades. están ¿Me pidiendo tu escuchan por ahí? palabra. Sí. Hola, Bruno. Felicidades, Bruno. Felicidades, Bruno. La verdad que me siento muy orgulloso por todo el trabajo, porque siempre, como dice Mario, trabajaste mucho y bien. ¿Sí? Así que nada, todo lo mejor para ti. Como decían varios por ahí, queda mucho por hacer del trabajo, cosas que uno podría explorar, sacarle más el jugo, pero eso ya vendrá para más adelante en tu larga carrera como científico, ¿sí? Así que nada, enhorabuena, muy orgulloso de ti. Gracias, José. Muchas gracias.